cuantas cosas, y son dos temas que están hoy en el tapete. El transporte, que degenera en una serie de actividades, que es el que paraliza todo, y el caso Pandora. En el caso del transporte, obviamente ellos han presentado sus propuestas que tratan de acompañarlas con cosas que beneficien al pueblo. Actuaron de forma inteligente, lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque primero hablaban de tarifas, luego se fueron a una posición para atraer a la gente. ¿Y quién no quiere, como hemos venido señalando, que le bajen el precio a los combustibles? Todos estamos convencidos de que son muy altos. El gobierno tiene su argumento de que de ahí salen cuántos programas. Amenazan con que se pueden cancelar algunos programas del gobierno. Particularmente, creo que muchos programas del gobierno sirven más para política que de beneficio realmente a la sociedad. Porque hay muchos programitas que son para levantarle perfil. Esas secretarías de inclusión y de cuántas cosas andan haciendo política. Mandan ahí a gente para que levante perfil político. Y no sabemos si realmente se va todo ese dinero. ¿Quién audita todos esos programas sociales? Vean que el caso Pandora tiene que ver con muchas de esas cosas que salen ahí, en esos programitas que tratan de financiar o que dibujan cómo financiar programas. Así es que eso de los programas sociales, como en Honduras no hemos llegado a un profesionalismo grande, de decir que la gente esté convencida de que los fondos se utilizan para la causa que se señale, yo creo que a nadie le va a estorbar que se vayan. Programas como el bono 10,000 le beneficia a alguien, pero en realidad ha servido más de política. Hay cosas, siempre se nos enseñó en la universidad de la calle, como dicen, que no hay que dar pescado, sino que hay que enseñar a pescar, y por ahí va el refrán. Así debe de ser. Pues esos programas no tienen mayor cosa, y si usted lo ve también, el hecho de los incrementos, aquí lo venimos señalando, cómo era justo, cómo era posible que solo en el hospital escuela la directora se incrementara 20,000 empiras de incremento a su salario, 20,000 empiras, 20,000 empiras. Óyeme, un salario que quisiera tener cualquiera. Que los diputados hayan incrementado cantidades tremendas de dinero. Son cosas que chocan cuando le están pidiendo sacrificio a un pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay una indiferencia, hay un sector bien cómodo que no ve las cosas. Ahorita hay una medición de fuerzas, transportistas en las calles, y el gobierno que ha convocado a sectores como la Canatur, que no impulsa el turismo en todo el país, lo impulsa en dos lugares, donde están los directivos de la Canatur. Los ha convocado a Casa de Gobierno, y desde Casa de Gobierno están emitiendo comunicados. La Canatur, la universidad. Mire, esto no es de que alguien lo convoque a uno. Estamos conscientes que paralizar el país es algo que nos perjudica de una u otra forma a todos. Estemos conscientes. Pero los problemas se deben de resolver, no echándole la vaca a las demás personas, porque los impactos en incrementos van a dar a la bolsa del pueblo. Esa es una triste realidad. Así es que la Canatur y otros que están haciendo barra a favor del gobierno tienen que analizar las cosas más fríamente, no porque lo llame el gobierno, no porque tengan que hacerle barra al presidente quedar bien, sino que analizarla. Las posiciones deben de ser de conciencia, no de un compromiso personal. Entonces, cuando yo veo Canatur y otra gente, pareciera un compromiso personal. El país tiene que trabajar, pero los problemas se tienen que resolver. Y repito, si yo voy a adoptar una posición, tiene que ser de conciencia, no porque me invite el amigo a que vaya a emitir un comunicado para hacerle barra contra el otro. De los transportistas, creo que lo peor que han hecho es las tomas, porque yo estoy convencido particularmente que el simple hecho de paralizarse ya es una presión bastante grande, porque sin transporte nada se puede mover en el país. No es necesario tomarse una calle, una carretera, no es necesario. Parado el transporte, está parado el país. Así que no es necesario obstaculizar el tráfico. Sería lo único que ellos tendrían que corregir. Lo demás es lo que puedan negociar. Se comprometieron ellos al involucrar al pueblo en los beneficios, y el gobierno tiene que negociar en base a no afectar al pueblo también, no afectar al pueblo. Vamos a ver en qué termina este estira y encoge. Y el otro caso Pandora, señores, de esto vamos a hablar el día de hoy. Se libran 36 órdenes de captura ayer y caen 3 desconocidos.
Escúchelo bien, es que no es una cuestión de que se le invente uno o de que uno es un amargoso o como le ponen aquí las voces pro gobierno que le dicen que uno es de izquierda, que uno es cuantas cosas. No, es la realidad. Libran 36 órdenes de captura, pero agarran a 3 desconocidos. 3 desconocidos. Y las figuras rimbombantes les dan el tiempo para que se presenten. Pero miren, los desconocidos ayer durmieron en prisión. Los desconocidos, no estoy diciendo los inocentes, quiero quedar claro en eso. No estoy diciendo que sean inocentes, sino que como son desconocidos, los mandaron a prisión, ahí durmieron en la cárcel y hoy están en los tribunales. Los demás, los políticos, tienen protección. Ustedes creen que la gente no lo mira, quedan mal en los jueces, quedan mal ante el pueblo los jueces, que libran orden de captura para el pelado, para el desconocido, pero le tiemblan las manos, les tiembla todo el cuerpo librar una orden de captura y ejecutarla contra un político poderoso. Les tiembla todo el cuerpo. Y no es que estoy pidiendo que lo hagan por morbo, no. Pero igual que se libra una orden de captura y se ejecuta contra un pelado, contra un desconocido, debe ser igual para todos. La ley en nuestro país, en el papel, dice que es igual para todos. En la práctica no es lo mismo. Aquí hay una ley para el pelado, para el desconocido y una ley para el que tiene influencia política. El que tiene influencia política tiene beneficios. ¿Cómo explica un juez? ¿Cómo explica la TIC que porque siempre que hay una orden de captura es al primero que capturan es a un desconocido y lo mandan a la cárcel y lo exhiben? Es que eso es lo peor. Cuando hablan del político conocido, poderoso, entonces comienzan a invocar todos los derechos. La presunción de inocencia, que no puede ir a la cárcel, que primero hay que comprobarla, que los tratados de de lo otro, que la NASA y cuántas cosas inventan. ¿Por qué para el político tienen que invocar todos los deberes, todos los derechos que tiene? Pero al desconocido lo exhiben de buenas a primera. Vean lo que pasó ayer. Ahí están 3 desconocidos. Insisto, no estoy diciendo inocentes. Son desconocidos, a dormir a prisión para decir aquí se actúa. Pero todas las figuras conocidas de peso están ahí. Llegan de la mano protegidos. No, en la justicia va a ser igual el día que el trato sea igual para todos. Si los demás no ameritaban ser exhibidos, entonces tampoco tenían que haber exhibido a los que capturaron ayer. Si hay que exhibirlos a todos, ayer tenían que haberlos exhibido a todos. Tienen miedo, les tiembla el cuerpo, todo el cuerpo les tiembla al Poder Judicial, a los jueces, a la TIC, al Ministerio Público. La ley solo es para los desconocidos en nuestro país. Qué pena. Hoy voy a reflexionar sobre estos temas con el amigo Víctor Cubas. Fue dirigente obrero, también es dirigente en el Partido Liberal, dirigente pero no activo, porque en el Partido Liberal tienen su caso muy particular y no es el tema político el día de hoy. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Gracias a usted, Rodolfo, por invitarlos nuevamente a su programa, que lo escuchan miles y miles de hondureños dentro y fuera del país. Y estamos acá, pues, a sus órdenes para tocar los temas que usted mire convenientes. Claro, aquí nos dicen el tema de la publicidad es un gasto excesivo del gobierno, por ahí deberían de sacrificarse, hay que ver cuánto destinan, cuánta publicidad es necesaria y cuánta no. Eso es real, pero vamos a ir por partes. Hablemos primero del tema transporte, que es el tema sensible, usted que fue dirigente obrero. Víctor y yo he venido señalando acá, si usted se da cuenta, el movimiento de los transportistas asumieron una bandera y no aparecen las centrales obreras por ningún lado. O sea, las centrales obreras perdieron, aquí se han quedado más en evidencia, que no tienen ninguna representación ante el pueblo hondureño. Mire, lo que estamos viviendo ahorita es parte de la frustración de 36 años que tenemos ya de ser gobernados por gobiernos constitucionales, pero han sido 36 años de frustración para el pueblo hondureño, porque este país ha sido tan mal gobernado que hoy ya la gente ya no soporta, pues. Se han aprovechado de administrar mal el país, como dicen en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Aquí ha sido un desorden el país y por eso hoy ya la gente no soporta, porque cómo es posible que el país haya crecido en parte en infraestructura, pero la gente y la persona humana tenemos más de un 67% de hondureños en la pobreza. Entonces, este asunto del transporte, ¿por qué está ahorita que ha explotado? Yo le voy a explicar al pueblo hondureño.
aquí hay empresarios que se encargan de contratar al transporte de carga pesada. Hay una ley que establece cuánto debe de pagarle ese empresario a ese dueño de esa rastra, pero no se cumple con esa ley, no le pagan lo que la ley dice. Entonces viene el dueño de la rastra, contrata a un motorista para que trabaje con esa rastra y tampoco le paga lo que la ley dice, porque como a él no le pagan lo que la ley dice, entonces se viene haciendo una cadena. Entonces aquí en el transporte urbano, que más que todo por eso es esta lucha ahorita y los taxis, si desde un principio se hubiera ordenado el transporte y la gente se le hubiera acostumbrado a pagar lo que tenía que pagar, pero en una forma ordenada, o los que hemos salido afuera, vemos cuando uno se sube un bus y cada bus tiene su hora por la que va a pasar por una estación de buses y ningún bus anda uno detrás del otro. Entonces aquí sucede todo eso. Por eso es que ahorita nosotros, yo en lo personal, me solidarizo con la lucha del transporte y le pido a todos los hondureños de este país, a esos que todavía les ha quedado conciencia y carácter, que hay que respaldar esta lucha. Porque no es justo que el gobierno se llene las bolsas con impuestos por todos lados y que el pueblo no reciba ningún beneficio. Ahora, los transportistas entendieron que el pueblo no quiere incremento, porque lo primero era incremento tarifario y la gente rechaza. Creo que los transportistas entendieron, estoy hablando del transporte urbano e interurbano, que la gente, porque obviamente aquí es un sector, la mayor parte del pueblo hondureño es asalariado, ya no puede con más. Y con malos salarios, pues, con malos salarios. Entonces ellos entendieron y miraron que la vía mejor era la rebaja de los combustibles, porque en este país es donde más alto. Vi que cuando el combustible estaba a $65, el galón de gasolina superior valía 92. Llegó a $72 el precio internacional y aquí lo cebaron el galón a 102 lempiras, a 103 lempiras el galón. Entonces volvió otra vez, bajó a 64. Y entonces, pero se quedó con el alza, no se lo rebajaron. Lo que pasa es que el gobierno tiene ahí un colchón para cuántas cosas. Claro, porque de esos impuestos es que según ellos mantienen toda la burocracia. Una burocracia que lo que ha hecho es empobrecer más, porque dígame a quién han sacado de la pobreza de la gente que le dan ese bono 10,000. Ese bono 10,000 que le dan a la gente lo que ha servido es de corrupción, porque nadie de esa gente que le dan ese bono ha salido de la pobreza, porque la gente no va a salir de la pobreza regalándole dinero, va a salir de la pobreza dándole una buena educación, enseñándole que si va a hacer pan, que haga bien ese pan para que lo venda. Exactamente. Mire, ¿cuánto dinero se va en una bolsa solidaria? Pero ¿cuánto le resuelve una bolsa solidaria a una persona? Una semana o 3, 4 días de alimentación. Sí, dependiendo del número de miembros de una familia. Y entonces la mayoría, fíjate, yo a veces voy allá a la Vía Olímpica, yo miro cuando van a recibir ese bono 10,000. Y la mayoría ese dinero lo ocupan para comprar la diaria, para comprar recargas. Y si ese dinero se invirtiera en educar a esta gente, en que si van a hacer una sopa, una comida, que la hagan bien, la gente las compra. Pero aquí fíjate que hay gente que hace una catamal, pero no lo compran porque va mal hecho. Entonces todo eso a esa gente hay que enseñarlo a hacer para que la gente se lo compre. Y así la gente va a salir de la pobreza y se va a saber ganar el dinero. Pero regalando ese dinero, ¿cuánto tiene? Desde el gobierno de Mel vienen regalando ese bono. Y a nadie, una tan sola persona de esas ha salido de la pobreza. No, y no solo ese bono, porque recuerden que antes siempre existieron los subsidios, cada quien le puso su nombre, siempre existieron. Yo recuerdo a Marco Antonio Andino, era conocido como el diputado subsidio. Los subsidios aquí han servido de corrupción. Sí, entonces, de promoción política. De promoción política y corrupción, pues. Entonces yo pienso de que los partidos políticos, sus miembros debemos de cotizar para que no tengan que andar pagando deuda política a ningún partido. Fíjese que aquí todo el mundo está queriendo hacer partidos por ese dinero, la deuda política. Sí, es increíble. Debe de quitarse eso. Entonces, se puso de moda. Este problema del transporte es un problema serio, el gobierno tiene que resolverlo, el gobierno no tiene que estar ahí queriendo dividir a los del transporte, porque lo ha intentado, los ha estado llamando por grupo, eso es condenable, eso más bien la gente se indigna, y hoy por eso es que usted va a ver que son miles y miles de hondureños que se están sumando a esa lucha. Y yo les pido que no tengan miedo. Hay que levantar cabeza porque aquí todo lo paga el pueblo, ahí están lo de la luz eléctrica, la energía eléctrica. No es posible que 4 dueños de las térmicas son los que se quedan con el presupuesto de este país y la gente que no puede pagar la factura. Al que le venían 200 lempiras, hoy le vienen 600, al que le venían 600, hoy le vienen 1,200. Eso es exagerado y los servicios públicos es obligación del Estado de mantenerlos a un costo que la gente lo pueda pagar. Bueno, aquí tengo varios mensajes. Uno de ellos
muy molesto conmigo. Siempre sucede eso. Me escribe del 33, 34, 94, 44. Dice, si estuviera gobernando tu partido no estuvieras diciendo lo mismo. Salite de esa emisora. Vos desentonás ahí, me dice una persona. Pero ¿de qué partido me habla? Quiero decirle que en mi vida periodística, aquí me dijeron en su momento pimponero, que era liberal, pimponero. Después me dijeron cachureco. Cuando estaba el gobierno del presidente Zelaya me decían ultraconservador de derecha, me decían cuantas cosas, porque fui y siempre de frente, lo dije aquí, estuve a favor de que detuvieran al expresidente Zelaya, porque no comparto el hecho de que alguien se quede en el poder de forma ilegal, violando la Constitución. La misma posición del 2009 es la que mantuve y mantengo ahora. No comparto la reelección. Así que ahora volví a ser de extrema derecha, ahora me dicen que soy de izquierda. Bueno, qué bien, ¿verdad? Yo creo que aquí, mi amigo del 33, 34, 94, 44, el que desentona es usted. ¿Sabe por qué? Usted debe de escuchar Radio Honduras. Vea Canal 8, ahí va a escuchar todo lo que le gusta, las posiciones oficiales del gobierno. Yo aquí hablo con la libertad de los temas. Lo que estamos planteando son cosas reales del país. Como le digo, no me preocupa dónde me ubiquen, no participo, ni siquiera acepto nominaciones que me han invitado a participar en política de ninguna naturaleza. Así es que los calificativos de izquierda, de derecha, se los dan de acuerdo a quien le duela la crítica. Eso siempre lo entendí. Esta gente equivocada que no piensa en el país. Esto no se trata de partidos políticos, se trata de justicia. Porque cuando en un país no hay justicia y la justicia no es igual para todos, entonces no hay gobierno que gobierne en paz. Si no hay justicia social, no va a haber paz en ningún gobierno. Entonces, lo que se le está pidiendo al gobierno actual es de que los fondos del Estado sean bien administrados para que todos en Honduras tengamos derecho Víctor, a tener paz. Pues. Víctor, y le pregunto al pueblo hondureño, ¿hace cuánto tiempo en el país se viene hablando de la tasa de seguridad? Una auditoría. ¿Hace cuánto la gente viene preguntando cuánto dinero se va en la tasa de seguridad, si realmente se está invirtiendo como debe ser o si de ahí hay fugas hacia otros aspectos que pueden ser el político? ¿Hace cuánto se viene hablando de esto? Desde que empezó esa tasa de seguridad yo creo que ya va sobre 5 años. Al gobierno pasado todos los 4 años y ahorita lo que llevamos de este. Entonces, eso es lo que quiere el pueblo. El pueblo a veces no le importa tanto quién gobierne, lo que le interesa al pueblo es tener bienestar, que haya equidad. Pero aquí, ¿cómo va a haber aquí en este país donde la gente va a un hospital y no encuentra medicina? La gente va a un hospital y no encuentra un especialista. La cita la dan para 1 año, 2 años cuando ya se ha muerto la gente. Entonces lo que se está pidiendo es que el gobierno entienda que ya el pueblo no soporta más carga, que no soporta más vivir humillado, porque aquí en Honduras se vive humillado, porque el que no tiene un trabajo, el que no tiene que comer en su casa, el que no tiene una casa, vive humillado. ¿Y cómo es posible que unas 4 familias en este país son las que tengan la riqueza y esa riqueza no le llegue al pueblo? Eso es lo que se está exigiendo y por eso le pedimos a todos los hondureños que hay que levantar cabeza. La bandera única que se debe sacar en este momento es la bandera de Honduras y luchar para que el gobierno entienda que ellos solo se les ha dado el derecho a gobernar, pero no el derecho de maladministrar el dinero que paga el pueblo hondureño por sus impuestos. Claro, y así es como cuando van a protesta los transportistas que decimos, una cosa, los transportistas, otra cosa es aquel que se encapucha para hacer acto vandálico a cualquier costa, apoyando cualquier causa que sea relajo. Esa es una realidad y aquí lo cuestionamos, porque siempre he cuestionado los actos vandálicos de quienes aprovechan cualquier lucha en el país. La compartan o no, lo único que comparten es el desorden y en eso no vamos a estar de acuerdo. Dice aquí una persona, los diputados deberían de ir cambiando lo que dice la Constitución y lo obsoleto de la misma. Le hago una pregunta, ¿y de qué serviría cambiar una Constitución, una nueva Constitución, si el problema no es la Constitución, el problema es que la violan? Pueden hacer la mejor de las constituciones y si la van a violar, ¿quién garantiza que no la violen? La Constitución de Honduras es clara en el tema para el caso político de la forma de gobierno y la violaron, no necesitaba explicación. ¿Qué le van a poner a otra constitución? Que lo que tenemos que cambiar somos los hondureños, porque la constitución, se puede montar una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva constitución, pero aquí muchos quieren una Asamblea Nacional Constituyente para tapar todos los actos de corrupción y todas las violaciones. El borrón y cuenta nueva, lo que permite. Eso sí. No se puede. Si se va a poner una constituyente en el país, sería específicamente para el caso de hacer una nueva constitución, pero no para borrón y cuenta nueva como la quieren muchos. Bueno, por un lado eso.
una nueva constitución que da borrón y cuenta nueva y se perdonan todos los delitos y quedan en el olvido. Pero el asunto es una nueva constitución y vuelva a lo mismo, y si no la cumple. El asunto es que ¿cuántas leyes tenemos en el país acá que no se cumplen? Aquí he mencionado el hecho de cuando se aprueba un decreto en el Congreso. Tiene 10 días el presidente para sancionar una ley. De acuerdo a la ley, me voy con el ejemplo más simple, de acuerdo a la ley, si el presidente no sanciona una ley, en 10 días se da por sancionado automáticamente y el Congreso debe de mandarla a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. ¿Ustedes creen que se atreven a hacer eso? No se atreven porque sienten que es desafiar al presidente. Así es que la va a sancionar cuando quiera, 3 años después, nunca, y aquí no va a pasar nada. Con esas simples cosas nos damos a conocer nosotros. Entonces, ese es el cambio que tiene que haber, cambio de actitud, responsabilidad de los gobernantes, porque de la empresa privada, porque los empresarios tienen que entender que todo empresario, claro, su misión es ganar, pero debe ganar lo justo. Pero un empresario no puede montar una empresa para ganar el 300% y al empleado del mismo tenerlo humillado ahí con un salario miserable, vendiéndole los productos más caros de lo que debe vendérselo. Entonces todos tenemos que cambiar de actitud, todos tenemos de colaborar para que el pueblo, todos, y mire, si este país somos tan poquitos que deberíamos de vivir bien todos, pues, todos. Entonces aquí no se vive bien, la gente no está bien, porque el gobierno, en estos últimos 36 años que han habido gobiernos constitucionales, ha sido un desorden administrativo el país, no ha habido respeto a la ley, aquí no hay constitucionalidad, aquí no hay separación de poderes, Rodolfo. Aquí la Corte es manejada desde la presidencial, el Congreso no ha sabido también sacarse esa presión del Ejecutivo. Porque son despersonalizadas. Las personas que las dirigen deben de tener su independencia como la ley manda. Víctor, si usted es presidente del Congreso, de la Corte, si usted no entiende la institución que dirige y qué le da la Constitución de facultades y cuáles son las que no debe traspasar y no las ejerce, si usted se agacha la cabeza ante otro poder del Estado, es una decisión personal que se está llevando de en sí la constitucionalidad del país. Sí, es personal porque la ley establece la separación de poderes, la independencia de poderes y todo. Entonces, quien lo falla es el funcionario. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, que los funcionarios sepan que si van a un cargo tienen que aplicar la ley igual, sea pobre, sea rico, sea quien sea. El que viole, el que le roba al Estado, si robarle al Estado es robarle a la gente, es robarse el vaso de leche que no lo tienen los niños en su casa, es robarse el derecho a la educación de los niños, de la salud del pueblo. Eso es robarse el dinero del Estado. Entonces, eso debe ser condenado por todo el pueblo. Y la autoridad, que son los operadores de justicia, son los que deben de actuar, ya no deben de seguir porque se han vuelto cómplices de la corrupción. Los poderes, las instituciones encargadas de aplicar la justicia acá se han convertido en cómplices, se han hecho cómplices, tanto la Corte Suprema como la Fiscalía se han vuelto cómplices de la corrupción y de la impunidad. Y por eso, y entonces ya el pueblo está cansado. Y el gobierno, el presidente, usted tiene que entender que usted está allí porque ha venido violando la ley desde que empezó como diputado. Pero ya la gente no soporta eso. Entonces, ya que está allí, aún contra la ley, aproveche y reivindíquese con su pueblo. Bájele ese combustible porque eso es exagerado, estar pagando 100 lempiras por un galón de gasolina cuando el petróleo está a $70, entre 65 y 70 se mantiene. Ese es un ultrajo, una humillación al pueblo hondureño. Entienda eso y no lo haga como que se va a rendir, no. Hágalo ahorita, tome esa decisión. Es mentira lo que le está diciendo al pueblo, que si le rebaja 10 lempiras al galón es que le va a quitar el impuesto va a seguir el mismo. Mire, ¿cuántas veces no he dicho acá, Víctor, lo que sucede en la empresa privada? Yo decía, yo vengo, la empresa me contrata. ¿Cómo venga yo a la empresa? Si me vengo en taxi colectivo, si me vengo caminando, si me vengo en bus o me vengo en mi carro, es mi problema. La empresa me contrató, me paga un salario y si yo quiero comprar un carro y traerlo, es mi problema. Si me quiero venir a pie, es mi problema. ¿Por qué el gobierno no puede hacer lo mismo? Si le está pagando a un funcionario, aquí hay historias de funcionarios que dicen que ganan más de 200,000 lempiras, 160,000, 300,000 lempiras. ¿Cómo es posible que le dan un salario así y todavía le tengan que dar un carro de lujo? Que le tengan motorista, que le paguen el celular. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que me van a decir que no hay dinero para eso? Entonces en eso es lo que debe de cambiar el gobierno, debe de ver que el pueblo ya se cansó y debe de empezar diciéndole al pueblo hondureño cuánto gana su funcionario. Pero no es posible que aquí esta gente mire que los trabajadores
públicos, ellos se vienen de su casa a trabajar a la institución donde están y ellos buscan el transporte. Pero a esta gente ganan 200,000 lempiras. Mire, aquí hay gente. Perdón, Víctor, lo que usted dice, ¿cuánto le pagan a una persona el salario mínimo en el país? ¿Cuánto es el salario mínimo? 8,500 lempiras. 8,500. De los 8,500, si quiere tener celular, se lo compra y pague su recarga de esos 8,000 lempiras. De ahí pague el alquiler, de ahí dele de comer a sus hijos, de ahí pague su bus, de los 8,000 lempiras. ¿Cómo es posible que un funcionario que gana más de 100,000 lempiras no pueda ir con su propio carro? De ahí se puede ahorrar el gobierno realmente muchos fondos en este país. Y la otra injusticia que hay en este país de los gobiernos, que aquí hay gente que se gradúa en la universidad con sacrificio y son buenos profesionales, pero como no son hijos de gente rica, no le dan un puesto de ministro, una gerencia, no le dan nada. Entonces, y yo les aseguro que esta gente, con un salario de 50,000 lempiras mensuales, lo nombran de ministro. Se paga hasta el bus del mismo. Pero como a esta gente no le dan un trabajo de eso, sino que solo dan a los millonarios, que lo que van a hacer es hacer más dinero y a saquear el presupuesto del Estado. Y por eso es que entonces, presidente, cambie eso, ahorita demuestre que usted está con el pueblo, usted está ahí legalmente, entonces demuestre lo contrario, aproveche, porque si no este país, la gente va a llegar un momento que hasta lo pueden sacar de ahí antes de que cumpla sus 4 años. Entonces aproveche la oportunidad que Dios le dio de estar ahí en contra de la ley incluso, aprovéchelo a favor suyo, a favor del pueblo hondureño. Bueno, y finalizando, en el tema del transporte, lo decía desde un inicio, el asunto es que ellos, a cambio de no subir la tarifa, de dejar de presionar por el incremento tarifario, pidieron la rebaja en el precio de los combustibles y lo pidieron para todos. Eso obviamente beneficia al resto de la población. Es el gobierno el que tendrá que buscar una salida. Nosotros decimos cómo se podría ahorrar. Para algunos puede ser ridículo lo que yo digo, pero es real. Ahorrarse con los carros del Estado, venderlos. Hay que venderlos, hay que revisar cuánto ganan muchos funcionarios, cuánto se puede ahorrar. El presidente electo de México lo está diciendo, cuánto se está rebajando él en el salario, renunciando a la mansión de Los Pinos y cuántas cosas. Aquí se puede, podemos llegar a un gobierno de austeridad, pero real, no de boca. Se puede lograr algo. Y el hecho es que los transportistas tienen una lucha y que el pueblo los acompaña siempre y cuando no toquen su bolsa. Los que vayan a negociar tienen que tener mucho cuidado porque ya le dijeron a la gente que no aceptan incremento. Y la gente asalariada, toda persona asalariada, que es la que utiliza el transporte público, los que menos ganan utilizan el transporte público. ¿Y por qué? Porque ha sido malo y ustedes también tienen que dar un buen servicio. Una vez que logren, ustedes tienen que procurar dar un buen servicio. Si han ganado un poco de simpatía en alguna gente, tienen que procurar dar un buen servicio. ¿Por qué la mayoría no usamos transporte público, los que tenemos vehículo? Por lo inseguro y por el mal servicio. Usted va a un país fuera de Honduras y da gusto el transporte público. Si usted puede andar en el transporte público y deja su carro, ahorra combustible el Estado y usted se relaja. No hay cosa mejor que andar en el transporte público si usted va seguro. Ese es un reto que tienen los transportistas una vez que logren su lucha, dar un buen servicio de seguridad y calidad y buen trato para la gente. Eso es lo que espera el pueblo hondureño, que no le incrementen y le den un buen servicio. Y eso tiene que entenderlo el gobierno. Pero ¿quién tiene que ordenar eso? Hay una institución incluso para eso, hay tres ahí. Fíjate que esa gente que nombraron ahí ganan como 150,000 cada uno. ¿Y qué han hecho en estos 2 años ahí? Nada. Quien debe de reglamentar cómo va a ser el transporte, cómo va a funcionar, es esa institución y no lo hace. Fíjese que es lo que acaba de decir Víctor Cuba. Hay una institución, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, así es, ¿verdad? Exacto, sí. Pero en este conflicto, el primero que sale a negociar es el señor Evaldía. ¿Para qué tenemos un instituto del transporte si ellos desde ya demuestran incapacidad? Los que deben de estar al frente son los del Instituto Hondureño del Transporte, son los que deben de estar negociando. Fracasa el señor Evaldía por su temperamento, por lo que sea, él fracasa en la negociación. Y nombran al ministro del Trabajo. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué tenemos? Es como una huelga en educación. No tienen ni la personalidad, ni la capacidad, ni la decisión para resolver ese problema. Ese problema del transporte, Rodolfo, y pueblo hondureño, es el que debe dar la cara, es el presidente de la República, porque ese es un problema de seguridad nacional. Ese no es cualquier problema, presidente Juan Orlando. Es el país el que está paralizado en todo. Solo usted es el que, y los que están a favor suyo es que no creen que está paralizado el país. En todo el país está el pueblo acompañando al transporte.
Entonces, quien debe dar la cara es usted, y usted lo puede hacer en una hora que se siente, lo puede resolver, porque esto solo es de tomar una decisión, y la decisión tiene que ser a favor del pueblo. Entonces, hágalo, porque si no lo hace, el que va a fracasar va a ser el país y va a fracasar usted también. No ponga ahí aduladores, porque esos que ha puesto ahí son aduladores que no le dicen la verdad. Hágalo usted, presidente. Y recuerden los transportistas, no maltraten a la gente, no maltraten a la gente. La toma de las calles no les favorece en nada, no les favorece en nada. El simple hecho de estar paralizados es suficiente presión. Que no circule el transporte es suficiente presión. No es necesario esas tomas, porque hay personas que por una u otra razón tienen que movilizarse a fuerza, que tienen que ir a un hospital, tienen que ir a cuantas cosas. La gente que trabaja de forma particular, la gente que quiere llegar a su trabajo como dé lugar, pues denle ese beneficio. Hay que tener cuidado con eso. Cambio radicalmente aquí, tengo muchas opiniones aquí en el mensaje, iré leyendo así y resumiendo algunas, porque vamos a hablar del caso Pandora. El caso Pandora que, como lo dije al inicio aquí del programa, libran 36 órdenes de captura y agarran a 3 desconocidos. Y las figuras rimbombantes les dan tiempo para que lleguen con su abogado y comienzan a invocar y a aparecer en programas de televisión sus apoderados legales, hablando de violación de derechos y de cuantas cosas. Pero de los desconocidos nadie dice nada. Esos no tienen derechos, de eso nadie dice si le violaron el proceso o no. A los desconocidos hay que exhibirlos a como del lugar. ¡Qué vergüenza! Yo digo, sinceramente, qué vergüenza. E insisto, como lo he venido señalando, no estoy diciendo que son inocentes, pero ¿cómo es que al desconocido lo exhiben y nadie habla de los derechos de él? Pero que no sea un político reconocido, porque hay que protegerlo y hay que garantizarle la libertad. Aquí los jueces están en deuda con el pueblo hondureño y se están exhibiendo. La ATIC se está exhibiendo cuando solo captura, como dicen las sardinas, al chofer, al conserje, al mandadero, al testaferro. Mucha atención, preste atención usted que está haciendo papel de testaferro donde lo esté haciendo. Usted va a ser el primero que van a agarrar. Todo aquel que es testaferro entienda que es el que va a ir a la cárcel y al que van a exhibir. Al que usted protege, a ese lo va a proteger la ley. Así es en Honduras. Y si yo fuese testaferro y me capturaran, yo hablo. Hablen, hablen, no se queden solos, los burlaron. Esa mancha les queda para su familia, la vergüenza les queda para su familia. Una vez que los agarran, ¿cómo mira esto del caso Pandora? Ese caso es como uno más como todos aquí en Honduras, ¿va? Y entonces yo pienso de que a toda esta gente, si le aplican, si capturaron a uno, debieron capturarlos a todos, porque todos se les tiene que aplicar la ley por igual, no tiene que haber privilegio, pero eso es parte. Los jueces, como usted acaba de decir, están con el pueblo en deuda por lo mismo, ¿va? Yo pienso de que a nadie se le debe castigar si no es culpable. Pero si es culpable, el que sea culpable, sea rico, sea pobre, deben de aplicarle la ley igual. Si le van a dar medidas sustitutivas a uno, tienen que darle al otro. Claro, en ese caso hay casos diferentes a otros, porque hay casos donde hay gente que está más involucrada que otra. Que ahí, para mí, los que están más involucrados en eso son los que manejaron el dinero del Estado, que son los que tienen que decir por qué lo pagaron. Pero el pueblo hondureño debe saber algo, que yo lo voy a decir. El pueblo debe saber que aquí los partidos políticos, siempre el que gana le ha pagado las deudas al otro. Escuchen esto, y le repito, Víctor Cubas es dirigente del Partido Liberal. Están divididos, pero él ha estado en la dirigencia del Partido Liberal. Y lo que está diciendo, aquí el bipartidismo, que ahora es tripartidismo, porque de cualquier forma libre surge el Partido Liberal y tiene las mismas costumbres, hemos visto, actúan todos igual. Entonces, hay convenios de pagarse las deudas. Es que se ha hecho, siempre lo han hecho. Lo que pasa es que nunca había salido a luz pública hasta ahorita. Entonces, por eso es la gran escándalo que se ha hecho, pero que siempre se lo han pagado. Siempre los partidos hacen préstamos en los bancos para cubrir el día de las elecciones, el día E. Pero el que pierde, el que gana le paga al que pierde. Y eso así ha sido, y si lo investigan, ahí va a ver. Yo en mi caso, nosotros hicimos un préstamo en el 2013, que Villeda encabezaba el partido y era de la directiva. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, porque creen que decir esto es estar en contra del partido. Y no es así. Si estamos por cambiar y si estamos por sanear el país, debemos de
de decir las cosas, pues, para que no se sigan dando. ¿Qué pasó en el 2013? Y nosotros hicimos un préstamo en noviembre del 2013. En la banca privada. En la banca privada. Y en enero se nos dijo que ya no se debía. ¿Quién les dijo que ya no se debía? El presidente del partido. En ese momento era Villeda. Entonces yo pedí que quedara en acta que quien había pagado el dinero. Pero no se dijeron que no, que ya estaba pagado y que querían nada más que querían que supiéramos que ya no se debía. Entonces debe de investigarse. Y ahí usted quedó convencido que era a nivel de gobierno. Era el convenio que había ahí. Yo pienso de que quien va a pagar otra persona particular un préstamo grande. Ahí está en Ficosa la información. Ahora, fíjense bien, dice Víctor Cubas que eso siempre se ha dado entre los dos partidos, que son los que han gobernado. Gana el Partido Liberal, le paga las deudas al Partido Nacional, gana el Partido Nacional, le paga las deudas al Partido Liberal. En las campañas internas de los partidos hemos escuchado cómo entre corrientes antagónicas el que gana le paga al otro para que se sume a apoyarlo. Eso se ha dado en la... Ajá, pero la pregunta aquí, Víctor, ¿y la deuda política? Entonces, ¿para qué le dan deuda? Después de que le pagan todas las deudas, el gobierno con dinero del pueblo, después le dan dinero de deuda política. ¿Y ese dinero entonces? Por eso debe de investigarse, porque debe de investigarse a ver si ese dinero lo han pagado de la deuda política o son arreglos entre los partidos, porque habría que ver, ¿va? Yo solo sé que por lo que he venido participando y venido escuchando, es que se han pagado siempre las deudas unos con otros, pero hay que ver si ese dinero también ha sido de la deuda política o ha sido ya arreglo entre ellos. Pero eso quien tiene que investigarlo es la Fiscalía. Y si es que se lo estuvieron pagando en una forma indebida, yo pienso que se deben de investigar y debe de castigarse a quien sea. A quien sea. Yo he dicho claramente que a mí el día que me comprueben un acto de corrupción, que me lo demuestren con hechos, yo me meto preso yo solo, yo no espero ni que me vayan a traer. Miren cómo está la situación. Vuelvo sobre esto. Todos reclaman deuda política y aquí se señala incluso que hay partidos que se están formando con el único afán de lograr deuda política. Finalizan las elecciones y el que menos se lleva, ¿cuánto se llevará el que menos se lleva? Sí, imagínense que el PAC recibió 19 millones y esos 19 millones no se sabe en manos de quién quedaron. 19 millones. Imagínense ustedes lo que puede recibir el Partido Liberal y el Partido Liberal y el Partido Nacional. Cuando Elvin sacó un promedio de cerca de los 900,000 votos sacó cuando el golpe. Entonces a 49 lempiras el voto que estaba. Hay que ver cuántos millones, hay que ver si ese dinero que le pagaron al partido fue de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que...? Y sacó esos votos de verdad porque bueno, ese fue el dato que dio el tribunal. Porque él mismo ha denunciado que hubo un acuerdo entre los partidos de incrementarse no sé cuántos votos para parecer que la votación había sido masiva. Pero ella es otra cosa, pero la información es que dio el tribunal es que sacó... Sí, pero en dinero vale. Sí, en dinero vale, porque si el dato es 900,000, se va a dar deuda política en función de 900,000. Exactamente, entonces lo que hay que investigar si las deudas que se han pagado a los partidos ha sido de esos dineros. ¿Cuánto recibió él en esos momentos? Bueno, eran 860,000 votos por ahí sacó. Hay que sumar cuánto fue. Entonces, porque si ese dinero que pagó el gobierno fue de ese dinero, pues... Pero tal vez el mecanismo que se utilizó no era correcto. Porque la deuda política, quien tiene que pagarla es el tribunal. Exactamente. A través del tribunal, ¿va? Es que si no es a través de una secretaría. ¿Y por qué el tribunal devuelve dinero? ¿Por qué no desglosa? ¿Por qué no paga las deudas entonces el tribunal? Porque el tribunal debería decir, ok, el partido, póngale, su partido, el Partido Liberal, debe tanto a la banca, a los medios, a quien sea, donde hizo contratación, adquirió deuda política, se cancela esa deuda política y si sobra, se le da a las arcas del partido. Si no, más bien puede quedar hasta en deuda. Pero entonces, si fuese por la deuda política, no estaríamos en un lío. No estuviéramos en un lío, sí. Entonces, sí, porque aquí ese dinero lo sacó la SAT. Casi 300 millones. ¿Quién era el ministro? Era regalado. Las ONG que manejaron ese dinero, a este ministro, algún presidente que estaba en ese momento le dio autorización para que sacara ese dinero. Por supuesto. Entonces hay que investigar todo. Nosotros, ahí tenemos a Elvin, que forma parte de esta investigación. Los liberales, todos debemos solidarizarlos con él. Y esperamos en Dios que no vaya a salir culpable. Pero si sale culpable, ya son cosas personales de las personas. Nosotros pedimos a Dios que Él no esté involucrado en eso. Yo he platicado con Él dice que Él no
no recibió ningún dinero, que en cuentas personales a él no le pagó nadie de ese dinero, que el préstamo lo hizo el partido. Entonces lo que tienen que investigarse es quién le pagó el préstamo al partido y por qué se lo pagaron. Eso es lo que tienen que investigarse. Y si hay culpables hay que castigarlos. Ahora, el caso Pandora es una realidad. Es una realidad el caso, ahí está. Dinero que no llegó nunca a la producción y que se fue. Dinero para los pobres, que es Sí, la desgracia de este país, que ese dinero... Si era para la producción, era para el campesino. Y mire, y eso se da en todos los ministerios. En todos los ministerios les dan una gran cantidad de millones de presupuestos y ese dinero es mal invertido. Si fuera bien invertido ese dinero, no estuviéramos en la pobreza que estamos, no estuviéramos como en la situación en que estamos con una moneda que no vale nada. ¿A quién beneficia, Rodolfo? Todo eso ha afectado, la devaluación de la moneda. Lo beneficia a 4 grupos exportadores que tiene el país. Y solo por tenerlos bien a ellos le están devaluando la moneda para estarse llevando de encuentro al pueblo entero. Entonces todo eso debe de verlo un gobierno, que la responsabilidad de un gobierno es de gobernar para todos, para que el bienestar sea para todos, no para seguir favoreciendo grupos. Ya eso no va a seguir porque ya el pueblo ya levantó cabeza y el pueblo ya con nada, con poco ya sale a las calles y entonces hay que evitar eso, señor presidente. Bueno, aquí alguien me dice que sea tolerante y que no le responda a quien me critique. Si me ponen una bandera política que yo no estoy arropando ninguna bandera política, he criticado aquí a todo gobierno que ha estado enfrente en esas causas. Y no me considero ni abanderado de nadie, sencillamente es mi postura. Así que sí lo voy a hacer, ¿por qué no? El que lo califica políticamente a uno tiene problemas de sectarismo, porque todo lo mira políticamente. Por eso les decía que a mí en el 2009 me decían extrema derecha, ahora me dicen izquierda. En el 2009 unos me odiaban, algunos hoy me aplauden de esos. Los que en el 2009 me elogiaban, ahora me cuestionan, me miran de izquierda, le estorbo a un montón de gente. Mi posición va a ser la misma, no tengo ningún temor en decirlo, y no voy a tener ningún temor en contestarle a nadie. Me pregunto, ¿cómo es posible que alguien se moleste por una crítica de tal naturaleza cuando estamos hablando de lo que gasta el gobierno en estos programas sociales? ¿Por qué se va a enojar alguien? Porque cuestionemos que en el caso Pandora agarren a 3 desconocidos y a la figura rimbombante no las toquen. ¿Cómo es posible que alguien se moleste por eso? ¿A quién protege? ¿A quién protege usted? Esa es la pregunta. ¿A quién protege usted que se moleste porque diga que no agarran figuras rimbombantes? Ese es un hecho. Tal vez una persona que no lee, váyase lo que pasó el día de ayer, vea la historia, es reciente. 3 desconocidos agarrados en el caso Pandora. Los demás llegaron y hasta sus abogados aparecieron en programas de televisión y todo, anunciando que iban a ir bien bonito. Los jueces, la ATIC, tiembla al momento de aplicarle la ley a alguien que es conocido. Solo se la aplican a un desconocido. Y repito, cuando es una figura política, comienzan a invocar todos los derechos, violación de derechos humanos, el derecho a defenderse libertad, esto y lo otro. Al desconocido nadie habla de derechos de él, nadie. Que se hunda, delincuente, lo exhiben. Lo exhibe la policía, lo exhibe la ATI, lo exhibe todo el mundo. Nadie habla de él porque es desconocido. La única forma de sanear eso es que pidamos que la ley sea pareja como lo reza la Constitución de la República, que es puro papel hasta el momento. La gente debe de entender, Rodolfo, el pueblo hondureño debe entender que la izquierda y la derecha es cosa del pasado. Eso fue en la década de los 70, 80. Hoy vivimos en un mundo globalizado, donde la responsabilidad de los gobiernos es educar sus pueblos. Que los muchachos desde que nacen, desde que estén en el vientre, ese muchacho vaya con salud. Que cuando nace reciba la educación que se merece recibir, para que luego sepa de cómo va a vivir y de qué va a vivir y no haya pobreza. En otros países civilizados, hoy ustedes vieron el Mundial, muchos dijeron ahorita, ¿por qué nadie de Latinoamérica quedó para la final? Porque toda Latinoamérica es una olla de corrupción, de ladrones que han gobernado este continente, tanto de derecha como de izquierda, en esos países pequeños, con territorios pequeños. Clasificaron, ¿por qué? Porque ahí se vive con dignidad, ahí la gente es culta, es educada, es formada. Entonces es lo que nosotros queremos para nuestros pueblos. El que llega al poder tiene que entender que tiene que ir a gobernar con transparencia y para el pueblo. Ya es tiempo de ir al poder a gobernar para uno mismo y para los grupos que lo rodean. Eso ya se terminó. Olvídense de derecha y de izquierda, y eso solo ha servido para corromper el mundo. Ahora,
planteemos otra cuestión. Entre todos los conflictos que estamos viviendo en Honduras está la presión que tiene don Juan Orlando, que creo que don Juan Orlando, en el fondo también le están pasando la factura de una u otra forma de haberse quedado de la forma que se quedó en el poder. Eso se habla mucho tras bambalinas aquí, que todas estas cuestiones también tienen un apoyo de fuerzas que están en contra de la violación constitucional que se hizo. Eso se viene arrastrando, y si él da motivos, si él no le resuelve los problemas al pueblo y sigue gobernando maquilladamente como se ha hecho, que es un maquillaje que están haciendo, entonces el fracaso va a ser para él y para el país. ¿Sabe qué pasa, Víctor? No sé si usted ha visto. Es que hay problemas que no se resuelven en Honduras, sino que se controlan opiniones. O sea, cuando hay un conflicto, por eso decía la gente que andaba en este momento hablando de casa de gobierno, ¿qué es lo que hacen? Hablan a un sector empresarial, a otro gremio, a este otro gremio, uniforman programas y todo el mundo comienza a hablar y controlar la opinión pública. Eso no resuelve problemas. Callar a la opinión pública cuando en el fondo la gente siente que no se resolvió el problema, que lo que cambiaron fueron las voces que hacen opinión. Indigna, más bien cuando escuchan a periodistas haciendo preguntas ridículas o queriendo confundir. Y entonces desviando el tema. Los dueños de los medios deben de entender que más bien deben de tener el mayor equilibrio, porque ahí están jugándose ellos su prestigio y se están jugándose su inversión. Porque si por estar mintiendo también ellos al pueblo hay una descomposición social aquí, ¿quién va a perder? La empresa privada también. Todos. La empresa privada, todos los gremios. Sí. O sea, no es que se van a ir en contra del gobierno, no, tampoco. Sino que si tienen que decirle al gobierno, tiene que negociar. Analicémoslo, analicemos esto, tienen que hacerlo. Que haya justicia para todos. Pero no pueden ponerse a hacer barra de un solo lado porque lo llamen, por temor, porque esa es la impresión que hay en Honduras, que se van a hacer barra cuando lo llaman. Exacto, entonces fíjese que ahorita con este caso, ahorita han tratado de querer darle vuelta a las cosas, a la realidad, pues no, es mentira. El país lo tienen paralizado los transportistas porque son un gremio bien organizado, estructurado, y ahorita, es cierto, los han querido dividir. Un error, presidente. No permita que esos aduladores que lo rodean, porque fíjate que aquí en este... Es que eso siempre ha existido, ¿se acuerda usted? Porque los presidentes no gobiernan con los que los llevan al poder, sino que gobiernan con las amistades que lo rodean. Mire, si la gente del Partido Nacional está en la llanura, la mayoría de líderes, los que les cuesta ese partido, ahí están en la calle. Si los que están gobernando ahorita son los evangelios y otros sectores que rodean a este señor. Y no los evangelios, las cúpulas. Las cúpulas, sí, los dirigentes de los, ¿cómo le llaman? Las iglesias. Los pastores. Ellos son los que están gobernando. ¿No? Los dirigentes del Partido Nacional, yo soy amigo de Emilia, los tienen en la llanura, marginados. Entonces esto no puede continuar. El partido que llega al poder debe gobernar con la mejor gente que el país tiene, porque la tiene. Y si hay gente buena en su partido que luchó para llegar, deben de tomarlos en cuenta. Pero ellos no, ellos solo toman en cuenta sus amistades y familiares. ¿Qué cree usted que pase? Hay detonantes, decía, en la sociedad. Y decía que lo que hoy están viviendo los jueces es grave para ellos. ¿Es grave por qué? Porque hay una presión popular que en este momento presiente que a las figuras rimbombantes que están en la corte los van a dejar en libertad. Y no se trata de mandarlos por mandarlos, pero esa presión se la crearon ellos mismos. Porque la gente ve, insisto, que al desconocido sí lo mandan a prisión, al conocido no. Hoy tienen una presión. La gente dice, si no mandan a uno de estos conocidos a prisión, entonces aquí está demostrado que protegen. O sea, comprueba por enésima vez que aquí las cosas no cambian. Siempre va a haber privilegio para el político. Es la percepción que el pueblo tiene, pero yo le quiero decir a los jueces. Yo creo que ya es tiempo que demuestren que ellos van a cambiar y deben de aplicarle la ley, en ese caso Pandora, a todo aquel que la fiscalía, porque quien tiene que demostrar a los jueces que toda esta gente, que son 36 o 38, son culpables, es la fiscalía. ¿Sabe cómo está pasando acá, Víctor? Pero si no, la fiscalía no presenta las pruebas necesarias, que solo por meter a la cárcel no tienen que meter a la gente. Pero que le demuestren que el culpable, que lo metan preso, y al que no, que lo dejen libre. No sé si usted lo ve así. Aquí está pasando como la depuración policial. Comenzaron a tirar a la calle aquel montón de policías que estaban en la calle, los agentes, ¿cómo se llama? Pero no la cúpula. Costó llegar a cúpulas. Entonces, aquí, en este caso, se van a la sardina. O sea, hay gente en el caso Pandora, se supone que es un caso grande.
Y el que es inocente, por mucho que lo mencionen y por rimbombante que sea su nombre, si tiene las pruebas para demostrar que es inocente, no debería de qué preocuparse. No debería de qué preocuparse, pero la autoridad hace mal al atrapar primero a la sardina, sin llegar al tiburón. ¿Por qué? Por andar legislando mal también, porque mire, el derecho al debido proceso todos los hondureños tienen, todos tenemos derecho a eso. Pero mire el Congreso, la vez pasada reformó el Código Penal. Como no estaban tocados ellos, lo reformaron, sabían que era ilegal hacer eso, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa. Entonces hoy lo quieren reformar, porque ya los está tocando a ellos. En el momento, el Congreso aprobó esa ley por presiones. Entonces, esa ley es la que ha venido a provocar lo que se está provocando ahorita en este momento, porque esa reforma que hicieron a ese artículo 184, creo que fue, eso en ese momento era ilegal, porque eso le quita el derecho a la gente al debido proceso y a defenderse. Entonces, pero hoy, en este caso, lo vinieron a sacar ahorita, cuando eso tiene 5 años de haber reformado esa ley, de haber hecho mal eso. Entonces, yo creo que debe de actuar diferente y la Corte ahorita debe demostrar. El que es culpable, que lo metan preso, pero el que es inocente, tienen que dejarlo en libertad, que por presiones de la sociedad civil, por presiones de la masa y por presiones de nadie deben de castigar a nadie. El juez tiene la ley en su mano y la fiscalía es el que está obligado a demostrar que esa gente es culpable. Si la fiscalía no lo hace, es porque es incapaz también. Entonces, sí, pero ¿cómo quedamos con las personas de ayer? Bueno, ¿Cómo quedamos? ¿Por qué esas personas sí? Bueno, fueron exhibidas, Víctor, usted lo sabe, fueron exhibidas. Por eso le digo que aquí hacen lo que quieren con los más débiles, ¿va? Porque sí, si se generó una orden de captura, hubiera sido igual para todos. Igual para todos. Si va a presentar uno, le hubieran dado chance de presentarse al otro, sea grande o sea pequeño. Entonces, eso es lo que el pueblo mira malo aquí, la actuación de los operadores de justicia que no son justos. Si son 36 y tiraron 36 órdenes de captura, a los 36 los hubieran capturado igual. Y si no, lo hubieran dejado que se presentaran porque todos ya habían pedido que se iban a presentar. Entonces no era necesario. Lo que pasa es que aquí se actúa más por presiones y por hacer el shock que por cumplir con la ley. Pero ¿sabe por qué, Víctor? Recuerde usted qué pasó con el caso Pandora. ¿Hace cuánto se denunció? Y venía la gente, comenzó a surgir una presión. No nos olvidemos de eso. Sí, comenzó una presión que el caso Pandora se había congelado. Nadie hablaba del caso Pandora. Se había congelado el caso. La Corte se fue de vacaciones también. Se fue de vacaciones, pero con un caso. ¿Y cuántas veces el Congreso de la República no prorroga las sesiones? Viejo, sí, ¿verdad? Sí. Prorrogaron para ir al Mundial y la gente decía, ¿pero por qué? Es un caso tan grave de corrupción. El Congreso a cada rato dice que prorrogan la sesión para podían correr su sesión. ¿O no se queda un grupo especial tratando los temas? ¿Es que acaso ese dinero no es vital para la familia hondureña? Claro que sí. Eran 300 millones de lempiras que estaban destinados para obra social. Pues. Entonces, pero yo digo que ahorita es la oportunidad, ¿verdad? Ahorita, porque también, mire, si la gente se iba a presentar voluntariamente, también no tenían por qué ir a capturar pues, a nadie, porque todos ya habían dicho que se iban a presentar. Nadie se estaba yendo. Entonces, eso lo hacen por hacer el escándalo, pues, porque ese día que están combatiendo la corrupción. Y eso es lo malo aquí, miren, en Estados Unidos. Ahí le aplican la ley a la gente sin andar haciendo el show. El que es culpable allá lo castigan y el que es inocente lo dejan libre. Sí, yo sí invoco, repito, el hecho de que no es posible que alguien rimbombante, un político, anuncie que se va a presentar y con miedo, sí, está bien, se va a presentar, le dan el espacio, que vayan sus abogados a hablar a los medios, a defenderse, a santificar a la persona, ¿verdad? Eso lo tienen que hacer en los tribunales, a decir que la persona es santa, que no ha cometido nada. Pero a él sí le permitan y que todo el mundo defienda ese derecho solo para el conocido. Yo quiero insistir en eso, porque no es posible. Víctor, el día de mañana usted, cualquier ciudadano, una cosa es estar viendo eso, a cualquier ciudadano en este país lo agarran, lo meten preso, lo exhiben, le manchan el honor en su familia, ante sus vecinos, por el pecado de ser una persona desconocida, sin influencia. Al político, del que todo el mundo duda en este país, a ese se le protege y se le invocan los derechos. No puede seguir pasando eso. No puede seguir pasando, tiene que cambiarse en todos los aspectos. De lo contrario, el país lo vamos a perder y después lo vamos a lamentar. ¿Los partidos deben de defender a sus miembros, Víctor? ¿O los partidos deben de apartarse en este caso? Uno
un partido, toda institución tiene derecho y está obligado a defender sus miembros mientras no sean declarados culpables. Pero solidaridad sí tiene que haber, porque para eso son los partidos y para eso son los gremios. Entonces, pero si alguien de un partido X se le demuestra que es culpable de actos de corrupción, tiene que castigársele. Ahí sentimos mucho y lo único que nos quedará es irlo a ver, donde lo guarden, ¿va? Pero ser solidarios, sí tenemos que ser solidarios, Rodolfo. Una persona me dice aquí que no le dan 10,000, que solo le dan 6,600 en una, no sé si me habla del bono El o bono de qué. 10,000 es ese. Bueno, el hecho que estos programas finalmente son más políticos que de otra cosa. Víctor, gracias por acompañarme aquí en Doble Vía. Sí, gracias. Y solo quiero decirle al presidente de la República, usted es un hombre impopular. Usted, los que le digan que el pueblo está con usted, los funcionarios, es porque son gente aduladora y suya. Usted es impopular, gobierne para la mayoría, gobierne para todos. Y a los transportistas, se los dice un sindicalista, manténganse unidos, no se vayan a prestar a traicionar al pueblo. El pueblo, la mayoría está con ustedes y esta lucha tenemos que ganarla todos para beneficio de todos. Bien, gracias. Víctor Cubas nos acompañó esta tarde aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. Estreñido, toma Citrolax. América Debate presentó Doble Vía, la invitación.